hoy, no porque Tiago Triaca no lo fuera, sino porque ahora nos vamos a poner un poquito más serios, un poquito, no mucho, para saludar y darle la bienvenida a Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria, el gremio de empleados de entidades financieras, que creo que tiene algunos temitas por resolver con los bancos y con el gobierno, y vamos a hablar un poco de eso. Buen día, Palazzo, ¿cómo va? Buen día, gracias por la invitación y lo primero, mi solidaridad con todos los trabajadores del medio que no están percibiendo sus salarios y el acompañamiento solidario en esa pelea. Gracias. Agradecemos, por supuesto, en nombre de todos los compañeros de Radio del Mundo y extendemos este pedido. Siempre decimos lo mismo, que se normalice, que haya un pago pronto de los sueldos y que la cosa, a todos nos gusta trabajar. Sergio Palazzo, yo decía en la introducción que era... no debe haber sido muy distinta a la introducción que hicimos el año pasado en este mismo programa, en otra emisora, cuando decíamos, bueno, parece ser como el rival, el tipo al que el gobierno no quiere, y siempre a principio de año como que se repite esto, porque empieza la paritaria de la Asociación Bancaria. Claro, el clásico de verano en el cuadrilátero de las paritarias sería. Sí, es un karma que tiene el gobierno y que tendrán que hacérselo tratar con un psicólogo ellos, ¿no? Me parece que yo defiendo los intereses de los compañeros que represento, nos toca una paritaria que vence el 31 de diciembre y trato de hacer lo más honesta, transparente posible la defensa de los intereses que me confían mis compañeros al elegirme. Así que después, si ellos quieren elegirme como enemigo, hoy leí algunos analistas económicos de esos que uno sabe que tienen cierto vínculo con el gobierno, con los banqueros, diciendo que era la madre de las batallas. Devolvería la frase de Peña a Moyano: no se pongan tan nerviosos, muchachos, es una paritaria, nada más. ¿En qué punto está esa paritaria? Vamos a recordarle a los oyentes, el gremio bancario, a ver si estoy bien, más o menos son entre 80 y 100.000 empleados. 106.500 trabajadores. 106.500 trabajadores en todo el país que tienen una negociación salarial, a diferencia de la mayoría, que arrancan a partir de marzo, abril, mayo, tiene una paritaria que finaliza el 31 de diciembre de cada año y que a veces genera un acuerdo de transición y otras veces, como el año pasado, ya fija una pauta para todo el año. ¿En qué punto está esa negociación salarial? Está absolutamente trabada. Empezó una ronda informal en el mes de diciembre, donde ofrecieron el 9% 2 veces consecutivas. Nosotros lo rechazamos, obviamente. Después empezaron las reuniones formales en el ministerio. Durante 4 reuniones siguieron ofreciendo el 9% con un ajuste por inflación cuando supere la pauta del 9%, y la hemos rechazado en principio porque una paritaria no es una cuestión de ajustarse a lo que dice la inflación. Una paritaria es precisamente hacer un análisis de la actividad, la rentabilidad de la misma, el impacto de tributario sobre el salario, el proceso inflacionario. Son cosas que se tienen que analizar, si no, saquen un decreto y digan indexación por inflación y listo. Porque cuando les va mal a los bancos, cuando les va mal en cualquier actividad, lo primero que dicen, bueno, muchachos, no hay que pedir aumento salarial, hay que ver cómo lo recomponemos después. Entonces, ahora que le va bien, deberían tener un gesto de poder discutir un poco más, y cuando te va mal, nosotros somos lo suficientemente inteligentes como para saber que hay que cuidar los puestos de trabajo y podemos entrar en esa discusión. ¿Qué significa les va bien a los bancos en números? En números significa que han obtenido una rentabilidad en el 2017 al cierre de los ejercicios de 77.000 millones de pesos de ganancia, el conjunto de bancos que opera en la República Argentina. Y el ROE de rentabilidad que tienen es cercano al 28%. Entonces uno se pregunta por qué yo debo aceptar el 9% de incremento salarial cuando han obtenido el 28%. Ustedes, además de las cláusulas salariales que firman cada año, tienen o por lo menos hasta el año pasado, había una cláusula que implicaba un extra por rentabilidad del sector. Eso se firma en el año 2014. Desde el 2014 pasa a ser parte integrante de nuestro convenio colectivo, un adicional que se percibe de acuerdo al rango de rentabilidad que obtengan que acabo de mencionar, el ROE que surgió, y eso tiene un número atado, un número económico atado por banda. Si es del 0 al 5% cobras 0 pesos, si es del 5 al 15 cobras un determinado importe, y así sucesivamente entramos de 10. Y después si es más del 35, que no existe obviamente, porque si no el país estaría por las nubes si los bancos ganan más del 35. ¿Y qué ese número cuánto dio el año pasado, si es que ya se hizo ese cálculo para ajustar? Eso lo percibimos mensualmente nosotros. Si bien es un monto anual, se divide en una 12ª parte para que los trabajadores lo vayan percibiendo
y se toma la referencia del semestre anterior promedio de la rentabilidad que dieron. Y debe haber estado en el rango más inferior, en sueldos hasta 25.000 pesos, en casi 1.000 pesos mensuales, 950 aproximadamente. Que fue, digamos, que estaba por acumulado fuera... son 12.000 pesos más o menos. Sí, digo, por fuera de lo que es el aumento salarial, de lo que son... Pasó a ser parte, mira, cuando vos incorporás cosas y después haces un acuerdo, nuestro acuerdo en realidad tiene 3 características en materia económica. Uno, un bono de principio de año, que si lo actualizáramos por el acuerdo salarial anterior estaría rondando los 10.000 pesos. Segundo, un porcentaje sobre todo las remuneraciones que percibe un trabajador, sean estas convencionales o no convencionales. Y un tercer ítem grande, digamos, dentro de la negociación en lo que es económico, que es el establecimiento del día del bancario, que es una suma fija por un lado y una suma con impacto en la grilla de coeficientes por otro. Bueno, en la propuesta que ellos han hecho del 9%, aún con esta diferencia que ellos dicen, bueno, pero le aplicamos el exceso de inflación, ahí arreglamos en un pago siempre, es decir, es de enero a diciembre. La propuesta elimina el bono de enero, quiere decir que los trabajadores tienen en el global 10.000 pesos menos, promedio 790 pesos por mes. Elimina la grilla o el impacto por coeficiente del día del bancario, solo la suma fija. Esto tiene un impacto que va desde 3.500 hasta 3 por 6, 18, hasta 18.000, 19.000 pesos aproximadamente, menos de acuerdo a la categoría. Y a su vez, al partir el acuerdo y hacerlo 9% y el resto te lo incorporo de a poquito, de a medio punto, de a un punto, el trabajador pierde en su poder adquisitivo con relación al acuerdo de un solo pago. Claro. Doy un ejemplo. Supongamos que le damos la derecha al gobierno y la inflación es el 15. Si hemos arreglado siempre en un pago, deberías pagarme el 15 a partir de enero. Me pagas el 9, tengo una diferencia enorme. Claro. Y la voy teniendo mes a mes, y esto en el acumulado da que cada trabajador bancario, con la propuesta que hace el sector financiero, que la han viralizado mucho, porque están muy nerviosos, están muy preocupados ellos, el gobierno, diciendo le hemos ofrecido el 9 con ajuste por inflación. Esa propuesta le implica al trabajador bancario en una categoría inferior no menos de 28.000, 30.000 pesos que pierde en el año, es decir, 2.600 pesos por mes. En el cálculo que han hecho a partir de la propuesta de la empresa. Voy a querer meterme enseguida en la cuestión nacional, porque obviamente... Disculpame, no fue una equivocación mía que dije del gobierno, porque las cámaras empresarias han resignado su nivel de representación en lo que dice Triaca y en lo que dice Quintana. Porque cada vez que nos juntamos con un banquero, algunos te dicen por lo bajo una insensatez que estemos ofreciéndole el 9, a la actividad le va bien, pero en el gobierno no nos dejan hacer ninguna otra propuesta. Y cuando uno le pregunta a quién, dicen Triaca y Quintana. No me equivoqué, es el gobierno el que está de paritaria con nosotros. Es el gobierno... Ese era, mira, iba a repreguntar para ver si salía el título, ya está. Sí. Ese es el gobierno, es el que hace la paritaria. No, claro, bueno, yo quería preguntarle también cómo están, digamos, qué peso tienen las distintas cámaras, ¿no?, con las que negocian, pero un poco esta respuesta como que allana todo. ¿Ustedes creen que hay algún tipo de diferencia igual dentro de las cámaras? Sí. Digamos, ABA, la de los bancos privados extranjeros, o ADEVA, la de los nacionales. Hoy el que conduce mano de hierro es ABA. ¿Por qué es ABA en esta oportunidad? Porque la Argentina necesitó de financiamiento externo y han sido los bancos internacionales, particularmente los que le han dado esa gran cantidad de dinero que ha venido vía especulación a modo de inversión a la Argentina, y no es nada más que especulativa. Entonces condicionan o imponen al gobierno el criterio que tiene ABA. Y el gobierno es un instrumento, yo siempre lo digo, el gobierno es instrumento de los sectores de poder. Para mí, Macri es el presidente, quienes gobiernan son otros sectores de la sociedad. La paritaria, bueno, yo creo que vamos a querer hablar de las cuestiones nacionales, porque hay mucho y hay una conflictividad creciente de un sector del sindicalismo que está organizándose, pero me gustaría agotar por un momento la instancia de la negociación salarial, porque el gremio encaró ahora un plan de lucha, o retomó, si se quiere, un plan de lucha que incluye una serie de paros escalonados que van a empezar esta misma semana. Sí, lo primero aclarar que nosotros, el poder de fuego, si alguien lo quiere denominar vulgarmente, que tiene nuestra organización, podría haber sido diciembre, donde nosotros sabemos el daño que hacemos con una medida de fuerza.
Sin embargo, había cuenta del respeto por las fiestas religiosas y que es caro al sentimiento de muchos argentinos y porque se malinterpreta muchas veces cualquier conflicto en diciembre como que es desestabilizante de los gobiernos, nosotros decidimos no accionar gremialmente en diciembre. En enero nos dimos un mes para ver si variaban su posición y no la variaron. Entonces hemos confluido en un paro que se va a efectuar de 24 horas el día viernes y después 48 horas el día 20 y 21 de febrero, dentro del marco de lo que es el plan de acción de la Asociación Bancaria que acaba de empezar. ¿Podemos tener claro cuál es hoy, a esta altura, el planteo de la Asociación Bancaria para su negociación salarial? Sí, como no, nosotros hemos planteado 3 alternativas distintas en materia económica, porque también hemos hecho otros planteos a los cuales no hemos obtenido respuesta. En materia económica, cuando nosotros tomamos conocimiento que el Gobierno Nacional plantea no tener cláusula gatillo, planteamos que el incremento salarial debía discutirse sobre la inflación pasada. Si la quieren sin cláusula gatillo, el único dato de la realidad es la inflación pasada 24.8. Si la discusión es con cláusula gatillo, tiene que ser un acuerdo similar al del año pasado de bancario, 19,5 más cláusula gatillo retroactiva, para que sigas sosteniendo el criterio de que cobrar en un pago. Como todo eso siempre dicen que no, porque yo digo, a vos puede parecerte bien malo regular lo que te propongo. Lo que no puedo decir es que tiene un nivel de razonabilidad lo que estoy planteando. Y la tercera propuesta que le hicimos fue, acá hay construida una canasta de servicios, productos y alimentos que consume un bancario, que nosotros la trabajamos con nuestros profesionales licenciados en economía y durante 2 años la hemos venido midiendo y le hemos acompañado las mediciones para que vean que tampoco hay gato encerrado, porque nos da 2 puntos de diferencia con lo que ellos tienen. Entonces le planteamos, acá hay una canasta, si ustedes dicen que quieren preservar el poder adquisitivo, discutamos el valor de esta canasta. Bueno, a todos respondieron el 9%. Y también le acompañamos, porque no es una discusión salarial, es una paritaria, le acompañamos proyectos sobre el avance tecnológico y el impacto en los puestos de trabajo, sobre la regulación, sobre seguridad, sobre violencia de género, sobre adicionales, sobre igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer, porque es un sector que, a pesar que no debería, por las características del sector, tener tanta discriminación, una compañera trabaja en un banco y cobra el 25% menos que un trabajador varón. No porque le paguen menos en su jerarquía, sino porque no tiene las mismas posibilidades de progreso, y cuando tomas la masa salarial femenina versus la masa salarial masculina, arrojá que cobran el 25% menos. Nos visita Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria, y antes de meternos en los temas nacionales, quisiera yo personalmente agotar una consulta más relacionada con el gremio, y que me parece que es un debate interesante para dar desde adentro del sindicalismo, porque hay muchos planteos de aquellos que están más interesados en darlo desde la eliminación de los sindicatos, la eliminación de las paritarias. Me parece que para aquellos que creemos en la necesidad y que pregonamos la necesidad de un sindicalismo activo, fuerte, democrático, horizontal, me parece que es un debate que es interesante y que lo trae a colación el gobierno con una medida, con una resolución que da a conocer la semana pasada, de quitarle validez a una cláusula de retención de aportes que hace el sindicato sobre los que hacen los bancos como agente de retención a favor del sindicato, de los sueldos de los trabajadores bancarios no afiliados al gremio. Es decir, aquellos empleados bancarios que están afiliados al sindicato pagan una determinada cuota de afiliación por mes, y los que no, algo que sucede en muchos gremios, hay que decir que en muchos casos también este monto es superior, los que no aportan, digamos forzosamente, aunque el término técnico es cuota solidaria, el 1% de sus sueldos a la asociación bancaria. Eso es lo que el gobierno en una resolución dice, ya no hay más vigencia de esto, tendrían que volver a negociarlo si quisieran, pero no puede seguir reteniéndolo el gremio. Quiero decir, es un momento también para hablar de eso. Me gustaría la posición de Sergio Palazzo. Sí, respondo en términos general, porque en términos particulares y en la afectación de la bancaria no voy a entrar en ese juego que quiere la patronal, porque ellos lo que quieren que discuta es eso. Yo lo que quiero discutir es el aumento salarial de mis compañeros. Cada punto de más que yo saque en la negociación impacta en más de 800 millones de pesos en los balances de los bancos anuales. Entonces quieren que discuta la que aportan que discuta lo que aportan los compañeros no afiliados con su relación con el sindicato, donde ellos son solo agentes de retención, y no que le discuta los sueldos. Así que ya lo resolveremos cuando sea. Lo segundo es la resolución del ministerio. La verdad que es un mamarracho jurídico, nunca ha habido un espanto tan grande.
no tiene ni siquiera dictamen de la asesoría jurídica, no hubo ningún abogado del Ministerio que se animara a firmar semejante barbaridad, porque el artículo 13 de la Ley de Negociación Colectiva reformada dice con absoluta claridad que al vencimiento de una convención colectiva y no habiéndose firmado otra, tiene el alcance, la ultraactividad a la totalidad de sus cláusulas. Entonces, como que vos agarrás una sola de las cláusulas y decís, esta no es ultraactiva. Eso no existe en ningún lugar del mundo, ya hemos ido por las vías, estamos terminando el recurso jerárquico que corresponde para que seguramente el primo acá de Tiago seguramente lo irá a resolver favorable a lo que ya han dicho las otras instancias del Ministerio, pero seguramente terminará judicializado eso y obtendremos una resolución favorable. Ahora vamos a qué es ese 1%. Ese 1%, nadie lo explicaba con un periodista que es muy afina a esta negación de que existe el 1%. Está consagrado en la Ley de Negociación Colectiva y dentro de los pactos internacionales de la OIT también. ¿Qué significa? Que aquel trabajador que no está afiliado a una organización sindical y hace uso de los beneficios obtenidos en la negociación colectiva obtenida por el sindicato, que el sindicato se sostiene con los aportes de los afiliados, tiene con carácter de legal y obligatorio cuando el sindicato lo reclama hacer un aporte a la organización, que es menor al del caso del afiliado. En nuestro caso tenemos una cuota sindical baja y un aporte solidario bajo, es del 2 la cuota, del 1,5 la cuota de afiliado de los jubilados, del 2 los activos y 1% la cuota solidaria. Ayer se lo explicaba a un periodista, Jorge Lanata, que estaba muy enojado con eso del 1%, porque dice uno tiene dónde está la libertad sindical, y él citaba un ejemplo de los clubes de fútbol. Y él decía, yo soy de River porque voy a pagar una cuota para ir a ver a Boca. No, vos sos de River, no sos socio. El socio no paga la entrada. Vos que no sos socio vas a tener el mismo beneficio que el socio, no, tenés que pagar la entrada. Exactamente eso, exactamente eso. Y creo que está bien que esté implementada, la tenemos, creo que el 90% de los sindicatos en la Argentina, y está claro también que una aprete berreta del gobierno con el sector empresario que se han puesto de socios para ver cómo nos perjudican. No nos van a cambiar el eje, nosotros vamos a seguir hablando de la discusión salarial, después veremos cómo lo resolvemos. ¿Qué porcentaje de, digamos, de los bancarios están afiliados o cuáles son los que pagan, digamos, esta cuota solidaria? Nosotros estamos en una cantidad de 76.000 afiliados. Debo decir que la medida que tomó el gobierno, la verdad que no es que le agradezca, pero en realidad ha provocado una lluvia de afiliaciones. En 4 o 5 días habían más de 1.500 compañeros que no eran afiliados y se fueron solos a afiliar al sindicato. Es más, estuvimos haciendo una marcha por el tema del Banco Provincia y nos pidieron si podíamos llevar una mesa y se afiliaron 200 a la salida de la marcha. Con lo cual, vuelvo a decir, no me interesa discutir sobre el 1 porque quiero discutir sobre el salario. Eso sí le molesta a los banqueros. Lo que pasa es que el 1 es uno de los argumentos que ponen, digamos, los bancos sí. Para decir, bueno, pero miren que desde enero el que no está tiene afiliado 500 pesitos menos tiene que una mejora en el salario. En el documento que ellos dicen, claro, nosotros tenemos 76.000 afiliados, de los cuales también están incluidos los jubilados, con lo cual debemos estar cercanos al 70% de afiliación sobre el total de bancarios activos y aspiramos a levantar ese número después de este ataque del gobierno. Es muy buena la pregunta tuya sobre lo que dijeron los banqueros de 500, que se ahorran 500 pesos por mes al no pagar la cuota solidaria. Yo acabo de trazar cuál es la diferencia que un trabajador bancario va a dejar de percibir si aceptamos la propuesta que nos están haciendo. En el orden de los 30.000 pesos mensuales, es decir, 500 contra 2.600 por mes. Esa es la discusión. Yo prefiero seguir discutiendo para que mis compañeros cobran lo que tienen que cobrar. ¿Esta lluvia de afiliaciones tiene alguna explicación desde el punto de vista político respecto a la puja que hay? Es la reacción natural de los trabajadores. Yo creo que más allá de las diferencias lógicas que podemos tener, como toda organización tiene su vida política interna, tiene sus opositores, los oficialistas y demás, creo que hubo una reacción espontánea de mucha calentura con el gobierno porque entendió que lo que estaba haciendo era tratar de debilitar un sindicato que le ha dado pelea y que a los trabajadores le ha servido esa pelea. Podremos pasar ahora a la cuestión nacional. La pregunta para Palazzo primero es, son las 12:30, nos aguanta un cachito para el informativo de Radio El Mundo y vamos a hablar, el compromiso es, vamos a hablar de la marcha de protesta del 22, la arrancaron los camioneros de Hugo Moyano, adhirió un sector de la CGT y hay gremios que hoy no integran la conducción del CGT, entre los cuales me animo a decir que está la bancaria, que van a estar participando. Hay un escenario de conflictividad creciente,
¿Hacia dónde va esa conflictividad? Lo vamos a hablar enseguida, en un par de minutitos nomás, con Sergio Palazzo, invitado nuestro aquí en Toma y Daca. Ya venimos. Nos acompaña Sergio Palazzo, titular de la bancaria, así que si alguien quiere hacerle llegar una consulta, puede hacerlo por qué vía, Romy. Al 45 35 25 25. ¿Que dejas un mensaje de audio? Un mensaje grabado en el contestador y enseguida lo pasamos al aire y podemos hacer la ¿Y por la WhatsApp pregunta. estamos también recibiendo También, mensajes? claro, en el 11-4-447-56-29. Bueno, de nuevo agradeciéndole a Sergio Palazzo. ¿Se ha tomado algún mate? No sé si agarró fruta, No, porque no. alguna vez lo invitamos a este programa y todavía éramos los gordos que comían, los gordos comen factura. Ahora estamos comiendo fruta, estamos... Es el primer programa saludable. Sí, de radio, si queremos ¿no? venderlo así, estamos buscando cómo vender el programa. Sí, bueno. Lo del programa saludable es una cosa, lo de Tiago Triaca es otra. Estamos tratando de encontrarle la vuelta para que sea algo vendible. Pero antes de irnos a las noticias con el informativo de Radio El Mundo, habíamos dejado planteado el escenario que viene por delante, con una marcha que inicialmente era de camioneros. Hoy ya podemos decir es una marcha del sindicalismo disidente, la del 22 de febrero. Es más o menos lo que se había acordado en la reunión de Mar del Plata. Ahí se estableció un documento que creo que sentaba bases de ampliar el espacio de confrontación con el gobierno, y por otro lado ahí también se trató el tema de esta marcha, en donde si bien es una marcha vinculada originalmente al tema camionero, lo que planteábamos era que tuviera la amplitud de ser abarcativa precisamente del documento que se había suscrito, es decir, ponerle un freno a las políticas económicas que nos están perjudicando. Creo que va a ser una marcha multitudinaria, creo que es una expresión de descontento de la sociedad, que uno la ve inclusive en las encuestas que circulan hoy, donde hay una caída pronunciada por parte de las autoridades del gobierno desde la sanción de la ley previsional en adelante, y pensamos que el movimiento obrero tiene que articular la protesta social en momentos difíciles como este, y este es un espacio que se ha construido con ese objetivo. Ahora, ¿cómo pensar o cómo disipar esta idea de que la marcha lo que busca es la impunidad judicial de Hugo Moyano y de sus amigos o de sus aliados? Yo creo que es claro el juego al que nos quieren llevar, es decir, se trata de instalar respecto que la suerte de Moyano poco menos depende de esta marcha, y no es así. Es un ardid mediático que pretende poner a la sociedad en una situación de disyuntiva que no la existe. Acá hay una marcha en contra del ajuste, y en donde particularmente los compañeros camioneros están defendiendo su convenio colectivo, así que me parece una de las operaciones periodísticas más del gobierno que instala en los medios afines y amigos de que esto es en defensa de Moyano, es en defensa propia la marcha. Ahora, Sergio, ¿cómo se para el sindicalismo frente a esta idea que plantea el gobierno, que también a través de algunos jueces y en algunos casos con razones, ¿no? Como en el caso Balcedo, de poner a todos los sindicalistas en la misma bolsa, de decir, bueno, el sindicalismo es corrupto, en realidad lo que quieren hacer es paralizar el país porque no quieren que avancen las causas judiciales que hay en contra de los sindicalistas? ¿Cómo se hace para poder, para que el ciudadano común pueda también disociar eso? Esto no es una marcha para apretar al gobierno porque el sindicalismo no quiere que avancen las causas judiciales, sino es una marcha contra el ajuste. Yo lo que diría que cada argentino, a la hora de hacer el análisis respecto a la marcha y respecto a la posición que tratan de imponer algunos medios y el gobierno de que es una marcha para que no avancen las causas judiciales, que mire su situación y si está mejor o peor que el año pasado, mejor o peor que años atrás, y a partir de ahí decida, que no sea contaminado, si querés, ni siquiera por el pensamiento y la dialéctica nuestra, y tampoco la del gobierno, que mire su situación y crea, y a partir de ahí tome la decisión si tiene que estar o no estar. Los dirigentes sindicales somos una circunstancia como los dirigentes políticos. Acá lo importante es cuál es el derrotero que vos tenés como ciudadano, como laburante, como persona que no tiene trabajo en muchos casos y lo ha perdido, como aquellos que ya no llegan a fin de mes, si sos un jubilado y te viste afectado por una ley previsional, y sobre la base de esa conciencia tomés la decisión de ir o no ir. Yo no creo... Mira, yo soy muy respetuoso y por eso a veces con Mariano me pidió un par de veces opinión respecto al tema de Triaca. Yo soy muy respetuoso del voto popular y creo que la sociedad lo puso al presidente Macri, por más que a mí no me gusta ejercer la primera magistratura. Yo no soy quien para pedirle la renuncia del ministro
o de un colaborador que eligió el presidente de la Nación. Él sabrá hasta dónde aguanta el costo político o no de tenerlo. En ese mismo sentido, creo que hay que respetar cuando la gente va a la calle y protesta. Y no por esto van a defender las causas judiciales, porque lo que va a decir el gobierno, o porque le da el choripán y la coca, como dice el gobierno. Empiecen a tener un poco de respeto por la gente que la está pasando mal. Ese es el único consejo que le doy al gobierno y al resto de los compatriotas es: no piensen en función de lo que decimos los dirigentes sindicales ni en función de lo que dice el gobierno. Piensen si están mejor o peor y si esto amerita salir a la calle o no, y creo que vamos a tener mucho más de lo que deberíamos o de los que vamos a estar. Pero al movimiento sindical no se debe tal vez algunas explicaciones a la sociedad o una manera de reconciliarse también con... Mira, es muy buena la pregunta. Dos cosas, ¿no? La primera, hay hechos que son notorios en cuanto a una exposición casi obscena de bienes por parte de dirigentes, como ha sido este caso de ahí en Uruguay, que lógicamente nadie está dispuesto a defender porque no corresponde que se lo defienda. Ahora, por 4 o 5 casos que exponen, querés 10, 20 casos que exponen en la opinión pública para un escarnio fenomenal, vos tenés cientos de miles de delegados sindicales a lo largo y a lo ancho de la República Argentina que hacen honestamente su trabajo. Entonces me parece que en el fondo, cuando se busca estigmatizar porque hay casos que se detectan, en algunos casos lo acreditan también, que hay falencias, en otros habrá delitos, lo que buscan es deslegitimar la acción sindical, porque este es un gobierno que su mundo perfecto sería sin sindicatos. Como ojo también, ¿por qué no preguntan respecto a la declaración de bienes y a los bienes de las autoridades de las organizaciones empresarias? ¿Acaso no tenemos el mismo derecho a saber nosotros si son los que más poder tienen a la hora de hacer lobby con ministros, presidentes y en el Congreso para que les sancionen leyes de megafusiones, de fusiones, de absorciones de empresas? Y nadie se pone a preguntarle a ellos si pusieron plata o no pusieron plata, cuál es su actividad o no actividad. Parece ser que se mira para un solo lado. Y a mí me parece que debería ser mucho más parejo, y en una de esas tenemos también, inclusive por ahí, mira, me meto en camisa 11 varas, justo acá en medio de un montón de periodistas. Yo también tengo el derecho a saber, entonces, si es en esos términos la declaración jurada de algunos periodistas. Porque, a ver, ¿la pauta oficial los condiciona o no? Deberían decir cuánto le pagan de pauta oficial a cada programa, y entonces uno podría tener la amplitud de decir: no, mira, el flaco la verdad que aunque le paguen pauta oficial, tiene una crítica al gobierno razonable, papa. Y cuando vos ves que no critican nada y justifican todo, decís: no, flaco, vos me estás mintiendo porque te ponen tanta por mes en el programa. Entonces me parece que debería ser lo suficientemente amplio, y no solo con los dirigentes sindicales. No hay ningún problema, presentamos todas las declaraciones que quieran, pero las presentamos todos. En este programa vamos a hacer una presentación de declaración jurada, pero en la sección de Adrián Lackerman, porque va a ser, me parece que va a ser para reírnos un rato, hablando de las posesiones que tenemos los miembros de este programa. Nos visita Sergio Palazzo, de la Asociación Bancaria, y a partir de la protesta y de la marcha, que uno imagina será multitudinaria, en vista que está concitando la adhesión no solo de los camioneros y de sus gremios aliados dentro de la CGT, sino de otros sindicatos que están por fuera de esta estructura, también de organizaciones sociales, también de algunas agrupaciones políticas. Pero la pregunta es: ¿cuál es el paso siguiente? Hay un escenario que deberíamos pensar va a desembocar a partir de esta medida de fuerza en un plazo, me imagino, no muy largo, en un paro nacional, por ejemplo. Yo te adelantaría la fecha. Esto no empieza el 22, esto empezó el día 6 de diciembre. Si vos ves, somos los mismos convocantes de la marcha, que no tuvo ningún disturbio el día 6 de diciembre, que fue convocada por la Corriente Federal, las 2 CTA, los movimientos sociales y un sector de la CGT que encabezaba el moyanismo. Esta es una segunda aparición pública con una masa importante de gente en la calle protestando contra las políticas económicas. Creo que ese va a ser el derrotero. Si el gobierno no modifica su criterio en materia de política económica, social y el avance sobre los derechos laborales, va a haber a partir de esto un mayor volumen en la conflictividad en la Argentina. Y pensando en hechos, el siguiente escalón deberá ser un paro nacional. Como propuesta, esto se lo pregunto a Sergio Palazzo, no como ni estrategia ni nada, él dentro de una mesa opinando sobre cuál debería ser el próximo paso. Yo creo que el próximo paso debe ser seguir consolidando este espacio.
Y los paros nacionales o medidas de esa envergadura uno debe tomarlas cuando el conjunto de los trabajadores está absolutamente concientizado y ya no hay vuelta atrás, porque un paro cuando lo decretás no tiene vuelta atrás y después otro y otro hasta que se modifique. Me parece que ese tiempo tiene un tiempo de maduración y lo que deberíamos hacer hoy es priorizar la consolidación de este espacio y después darnos esa discusión. Vamos a invitar a Sergio Palazzo a ver si tiene unos auriculares cerca, porque se han comunicado con nosotros los oyentes de Radio El Mundo. Me dice Néstor Porcela que algunos de ellos se han comunicado para hacerle preguntas a Sergio Palazzo, a ver si los podemos escuchar. Hola, buenos días. Sé que está Sergio Palazzo en la radio. Quisiera que le pregunte sobre la difícil situación en que está atravesando el Banco Provincia y la Caja de Jubilaciones. Ojalá seamos escuchados, ojalá comente nuestro caso. Les mando un abrazo y los estoy escuchando. Hasta luego. Buen día, habla Guillermo de Olivo, jubilado del Banco Provincia. Bueno, estoy escuchando al compañero Palazzo y me gustaría que se refiera al conflicto que tenemos en el Banco de la Provincia de Buenos Aires por nuestra Caja de Jubilaciones con el actual gobierno. Gracias. Sí, hay un tercer llamado que va por la misma línea, así que vamos a condensarlo en esos dos. Gracias a los oyentes que se van comunicando con nosotros. La pregunta tiene que ver con la situación del Banco Provincia. Sí, claro, obviamente lo iba a tocar al tema, nada más que la dinámica de las preguntas todavía no llegábamos ahí. Nosotros estamos teniendo un conflicto en el Banco Provincia de Buenos Aires, tanto con los trabajadores activos, jubilados y pensionados, a partir de un proyecto que elevó la gobernadora Vidal y que contó con la aprobación legislativa de Cambiemos y un puñado de dirigentes del Partido Justicialista y Unidad Ciudadana que le dieron quórum para ser tratado y después votaron en contra. Ese proyecto ha perjudicado a todos los trabajadores y a los jubilados y pensionados porque les modifica el cálculo de su haber jubilatorio, porque les extiende la edad jubilatoria, porque los inhibe de percibir dos beneficios, es decir, pensión y jubilación cuando así lo tienen, porque también en el proyecto se quita un subsidio por enfermedad que tenían cuando estaban próximos a jubilarse, y así podría seguir dando un sinnúmero de violaciones o de quita de derechos. Particularmente esta sanción de la ley, que fue votada por WhatsApp casi, la modificación, uno de los diputados cuando estábamos en el Parlamento bonaerense hizo una referencia a que eso no estaba en el proyecto original y le dijeron los cambios los mandamos por WhatsApp, para que ustedes se den cuenta la técnica legislativa con la que ha sido sancionada esta ley. Y fue sancionada a las 14:30 en diputados y a las 15:50 tenía la aprobación de senadores, es decir, tuvieron un tiempo bárbaro para estudiarlo los muchachos senadores y demás. Con lo cual es una ley de prepo, que le quita derecho a los trabajadores y que es de incumplimiento efectivo. Lo quiero decir ¿por qué? Porque no hay forma que se pueda cumplir lo que la propia ley ha sancionado, inclusive aún desmejorando la situación de los trabajadores. Cuando habla de la movilidad, dice que la movilidad se va a ajustar por la nueva ley nacional. Los trabajadores tienen un sistema de movilidad que está atado a un porcentaje del salario, el 82% del salario de un bancario en actividad. Ellos lo modifican ese criterio y lo llevan a una ley nacional que todos conocemos que ha sido sancionada y que tiene numerosas objeciones en su inconstitucionalidad. Bueno, hay otro artículo que dice que le garantizan el 70% del sueldo en actividad. Y yo me pregunto, si vos tenés un sistema de actualización nacional que es por trimestre y de acuerdo a la inflación, y la bancaria arregla en un solo pago los acuerdos, ¿cómo haces para garantizarme el 70%, aún habiéndome depreciado el 12%, cómo haces para garantizarme el 70% si me está actualizando cada 3 meses cómo va la inflación? Segundo, supongamos que la bancaria arregla, porque hemos arreglado a veces por encima de la inflación, que no me lo vas a pagar porque me ajustás a lo nacional. Es decir, hay imposibilidad fáctica del cumplimiento que la propia ley ha llevado adelante. Lo segundo, y voy a la administración pública de la provincia de Buenos Aires para que se den cuenta de la insensatez. Ni siquiera voy a meterme con otras cosas, sino de lo propiamente insensato y contradictorio de este proyecto que ya tiene sanción de ley. Si vos tenés tu pareja en la administración pública, Poder Judicial, Policía, Administración Pública, Jubilación Provincial, se muere tu pareja, vos empleado o empleada del Banco Provincia, cobrás esa pensión y cuando te jubilás cobrás la jubilación del banco. Bueno, si vos trabajás en un banco, en el Banco Provincia, a partir de ahora tenés que elegir, y tu pareja trabajaba en el banco, vos tenés que optar o cobrar la jubilación o la pensión. Vaya uno a saber qué le pasó por la cabeza, porque eso en cualquier tribunal se lo dan vuelta. Mira, recién que hablábamos del tema de género,
el único lugar de la Argentina donde una mujer tiene la obligatoriedad de jubilarse a los 65 años a partir de esta ley es el Banco Provincia, porque le fijó edad obligatoria de jubilación a los 65, no es opcional como el resto de los regímenes particulares o regímenes propios o cajas propias, o el nacional, inclusive. Mirá que el nacional hizo barrabasada este gobierno con la ley de previsión nacional, pero no se animaron a tanto. Acá pusieron la trabajadora del Banco Provincia obligatoriamente se jubila a los 65 años. Entre otras cosas, pueden rebajarle hasta 2 puntos el salario a los jubilados, porque del descuento que hacen se reservan 2 puntos más para implementarlo de acuerdo a cómo va el déficit. Y lo más grave de todo, más allá de todas estas gravedades que vamos a tacharla de inconstitucional, aparte de la acción gremial, y para eso están trabajando los abogados para hacer una presentación en el tribunal, en la Corte Suprema de Justicia, es que deja en un estado de indefensión al banco que le va a traer muchísimos problemas. Yo no quiero ponerme en hacer terrorismo financiero, pero acá hubo un corralito, entre otros por el Banco Provincia, por las políticas nacionales, pero entre otros por la falta de liquidez del Banco Provincia en el 2002. ¿Qué dice esta ley? Que cae en cabeza del Banco Provincia la responsabilidad de subsidiar el déficit que tiene la caja. La caja, como todos los instrumentos de la seguridad social, no hay que medirlo en términos de superávit o déficit, hay que medirlo en términos de la responsabilidad constitucional que tiene el Estado de hacerse cargo de las jubilaciones, porque si no, ningún sistema de jubilaciones superavitario, ningún sistema de salud es superavitario, ninguna educación pública es superavitaria. Entonces digo, ellos tienen hoy la responsabilidad, en lugar del Estado, del banco hacerse cargo con sus utilidades de subsidiar el déficit de la caja. ¿Esto qué quiere decir? Que le estás quitando al banco la posibilidad de capitalizar sus utilidades, porque cuando tiene pérdidas el banco, después cuando tiene ese resultado a favor, las capitaliza para cubrir las pérdidas y además para tener una proyección de cumplir su función esencial, que es el fomento y el crédito. Acá se pierde, olvídense del Banco Provincia. El gobierno acaba de ponerle un certificado, que no voy a decir de qué, para no hacer terrorismo, pero le acaba de poner un certificado al Banco Provincia, y no es el mejor de los certificados, porque toda su rentabilidad tiene que ir a cubrirlo en la proporción que el directorio decida. ¿Esto qué significa? Que hasta el propio haber jubilatorio está en riesgo de ser cobrado. Porque si el directorio dice mañana, y no vamos a poner plata, o no hubo rentabilidad, ¿y qué hacen? No cobran. Bueno, todo este tipo de barbaridades e insensateces tiene esa ley, por la cual estamos de paro el jueves y viernes pasado, vamos a parar jueves y viernes de esta semana en el Banco Provincia, y nuestros abogados van a hacer una presentación, que la están terminando obviamente, con todos los elementos, distintos juristas que hemos contratado, inclusive externos, para plantear la inconstitucionalidad de la ley. Y el paro del día viernes nacional no solo es por nuestra paritaria, sino que solidariamente todos los bancarios de la Argentina con los compañeros del Banco Provincia y el problema que los afecta por la caja de jubilación. Lo dice Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria, que nos visita hoy aquí en Toma y Daca, y vamos llegando al final de la entrevista. A mí me queda una, por lo menos, que es relacionada con la cuestión macro, que es la CGT, y bueno, en algún sentido hay dos abordajes. Uno, que una parte sustantiva de la CGT no participó del Consejo Directivo de esta semana. Es cierto que el sector y el gremio de Palazzo tampoco lo hicieron porque no forman parte de esta estructura, pero muchos de los gremios que forman parte, un entrevistado recurrente también de este programa es Héctor Daer del Triunvirato, que no asistió junto con otros dirigentes de la misma línea. La primera pregunta, y siempre muy cortito porque estamos sin tiempo, pero tiene que ver con qué pasa con toda esa dirigencia que no está participando, y la segunda es personal. ¿Hay ambición de liderar la CGT de parte de Sergio Palazzo? La primera, yo no sé, te pediría, defíname sustantiva la cantidad de gente, porque si vos tenés los votos, y esa es tu posición, y tenés los votos, te sentás en el Consejo Directivo de la CGT, lo ponés a votación y ganás. Quiere decir que no es tan sustantiva porque no estuvieron. Si no estuvieron es porque perdían la votación y se tenían que tener que haber estado presente en una discusión después para acompañar una marcha. Entonces, esto es sustantivo, para mí es relativo. Quizá en el volumen de esos sindicatos, en cantidad de afiliados, puede ser un poco mejor la posición que tengan. Yo creo que eso demostró que hay dos sectores claramente que están integrando el Consejo Directivo, más otros que no lo integramos, que hemos decidido darle volumen a una protesta.
Esta es mi respuesta. La segunda, me parece impropio hablar respecto a ambiciones personales que cualquiera pueda tener, siendo que se votó en un congreso que hay un triunvirato. Los que armaron el triunvirato, que decían si sigue el triunvirato o no, y después hablamos. Sería una novedad, ¿no? Un radical al frente de la CGT. Porque hay que contar, no, pero es una particularidad de Palazzo, digo, que no viene del peronismo, ¿no? Viene del radicalismo. Es verdad, lo hemos recordado en otras ocasiones en este programa, no hoy, pero una afiliación radical a la que nunca abjuró, por el contrario, pero muchos dirigentes sindicales y muchos funcionarios incluso de este gobierno que no lo quieren demasiado a Palazzo dicen, nunca va a poder ser... Vamos a reformularlo. Hay algunos elefantes blancos dentro del sindicalismo. No, se dice, por ejemplo, que nunca va a poder ser un tipo que tiene mucha preponderancia en CGT como Andrés Rodríguez, va a poder ser secretario general porque es del sindicato de estatales. Entonces su empleador es el gobierno. Otros dicen, nunca va a poder ser Sergio Palazzo porque es radical. Entonces tiene un, entre comillas, defecto de origen. Así lo indican desde el gobierno y desde muchos sectores de la CGT. Sí, a ver, yo tengo muy buena relación y nunca he sentido esa discriminación por parte de mis compañeros. No hay bullying en la CGT. No, para nada. Creo que todos nos miramos como dirigentes sindicales independientemente de nuestra pertenencia política y en definitiva a la hora de la construcción de un liderazgo en la CGT tiene más que ver la historia, el proyecto que tengas, la vocación de confrontar o no cuando hay políticas del neoliberalismo que imperan, como en este caso en la Argentina, y después el movimiento obrero decidirá en ese armado quién tiene que conducirlo o no. No es un tema que me desvele ni el que me preocupa más que haya una CGT como empieza a cobrar volumen ahora, que tenga capacidad de confrontar con este gobierno y particularmente un llamado a todos mis compañeros de que construyamos una propuesta desde el sindicalismo, porque siempre que vamos a una mesa de diálogo vamos con la agenda de otros, no con la agenda del movimiento obrero. Bueno, de mi parte, gracias por la visita a Sergio Palazzo.